públicos, que nuevamente en una ciudad como Lima son muy difíciles de organizar además. ¿Qué otra cosa da? Análisis de ideas, ¿no? Lo que decían, ¿no? O sea, los centros de pensamiento generan ideas y lo hacen sobre la base de investigación, de análisis, ¿no? Pero no solamente este paper, este reporte, sino que están constantemente analizando los problemas públicos y buscando soluciones para ellos, ¿no? Entonces, un centro de investigación te debería dar, entre lo que te ofrece, te debería dar esa rapidez en respuesta. Si le preguntas a un investigador de una universidad sobre un problema de política pública que tienes hoy, lo más probable es que te diga, bueno, a ver, ¿dónde está el marco conceptual, la revisión de la literatura, hagamos un estudio de campo? El think tank, por misión, debería responderte la pregunta. Y hacer un poquito de ad lib, ¿no? Bueno, no sé, pero yo creo que. Eso es lo que uno esperaría de un think tank. Bueno, te da obviamente información para la toma de decisiones, neutral entre comillas, ¿no? Porque nada es neutral, pero muchas veces lo que uno busca de un centro de investigación es eso, ¿no? Es que te dé la información. No tiene en el corto plazo, digamos, una intención, un interés de cómo vas tomando esas decisiones en la medida que te da información, ¿no? Publica información, el centro de investigación publica todo y tú puedes usar esa información como tú quieras. Hay muchos casos de tomadores de decisiones, de políticos, que usan la evidencia que presentan los think tanks de una manera contraria a lo que el think tank había pensado originalmente, ¿no? Pero bueno, ese es el riesgo, entre comillas, que uno toma cuando su misión es ser público, ¿no? Por eso muchos investigadores académicos prefieren no ir a medios, no publicar su trabajo muy pronto, porque dicen, no sé cómo lo van a interpretar, no sé cómo lo van a usar. El think tank no se va a preocupar de eso. El think tank te lo va a dar y después, si ellos quieren influenciar tu decisión, harán una campaña de comunicación o de incidencia. Obviamente los think tanks prometen muchas veces cambio y lo pueden lograr. En algunos casos los think tanks sí son capaces de empujar una agenda, promover una idea, promover un debate, lograr un cambio, y un poco les voy a contar algunos casos después, ¿no? O sea, sí pueden lograr algunos cambios. Entonces, si uno es una empresa, un grupo empresarial y quiere que una agenda de discusión política se mueva en cierta dirección, en algunos casos los centros de pensamiento son una excelente inversión para lograr eso. Otra cosa que hacen es que generan y entrenan y capacitan a nuevos operadores, a nuevos funcionarios, nuevos especialistas sectoriales. Los centros de investigación que se especializan en el estudio, por ejemplo, de energía, o que se especializan en el estudio de agua, o que se pueden especializar en el estudio de el sector productivo, lo que están generando es expertos en esos sectores. Son personas que día tras día tras día están leyendo todo lo que se produce a nivel mundial sobre esos sectores. Son personas que están generando data, que están analizando data de manera constante. No solamente los investigadores seniors, sino también los asistentes de investigación, las asistentes de investigación. Entonces tienes un grupo de gente que es sumamente especializado en estos temas. Y que después va a salir a trabajar en el sector privado, en el sector público y en otras organizaciones. Ofrecen monitoreo y rendición de cuentas. Cuando Chile pasa de Pinochet a la concertación, se crean, casi desaparecen muchos think tanks porque los directores de los think tanks de izquierda pasan al gobierno. Pero la derecha chilena crea en ese momento un montón de nuevos centros de investigación. ¿Para qué? Para defender las políticas de derecha de las últimas 2 décadas. Porque los centros de investigación, por su trabajo público, ¿no?, y agresivo muchas veces, son capaces de defender o proteger reformas pasadas. Y al mismo tiempo, ¿no?, están haciendo de monitores de las reformas que se van haciendo o de las promesas de los gobiernos, ¿no? Muchas veces hay muchos centros de investigación que se dedican a hacer eso, a monitorear el progreso. El Instituto de Gobierno en Gran Bretaña se ha dedicado los últimos 3 años a monitorear el proceso de Brexit. O sea, sabe que no va a influir ese proceso, pero lo que está haciendo es monitorearlo y explicárselo al público. Y de hecho sus principales clientes, estaba hablando con la directora del programa, su principal cliente, su principal usuario de la información que ellos van recolectando y archivando y presentando, son las mismas personas que trabajan en el gobierno británico en las negociaciones de Brexit. O sea, las personas que más deberían saber, como no saben, recurren al centro de investigación que están monitoreando lo que está pasando, ¿no? Y finalmente, bueno, 2 cosas más. Una de las cosas que hacen, como decía, ¿no?, es explicar, problematizar. Muchas veces el centro de investigación no se dedica a dar soluciones, sino a explicarte los problemas que tenemos en el país, ¿no?, para que los entiendas bien, ¿no?
tuvimos un evento hace unos días sobre las heladas y los friajes, ¿no? Que todos los años son noticia, ¿no? Entonces, los centros de investigación lo que pueden hacer es explicar realmente qué está pasando, ¿no? Cuál es la diferencia entre una helada y el friaje, a qué poblaciones afecta, qué es lo que realmente mata. ¿Mata el frío o hay otras cosas que están matando a las personas? Bueno, y finalmente reputación. ¿Sí? Y Enrique, ¿cómo casa la ética dentro de todo esto? Porque una cosa es la investigación, otra cosa es la influencia y otra cosa son los intereses que hay detrás, ¿no? El proyecto, gran corporación, creo en think tanks, meto a 5 investigadores ahí a que digan lo que yo quiera, ¿no? Como la relación del cambio climático. Sí, ahora voy a tocar ese tema, que un poco tiene que ver con cómo trabajan los centros en el Perú, ¿no? Que es un punto muy importante, ¿no? Porque estoy creando una imagen de un centro donde se hace investigación, donde hay investigadores, pero hay un propósito de cambio, ¿no? ¿De dónde viene este propósito de cambio, ¿no? Yo creo que una gran diferencia es si viene del centro mismo o si viene del el que te financia, ¿no? Y bajo qué condiciones. Pero el impacto que pueden tener los centros de investigación es bastante diverso. Creo que acá hay un sitio adelante y acá. No voy a entrar en gran detalle, pero para que vean los impactos que pueden tener los centros de investigación en el Perú, ¿no? Leyes. La ley universitaria, en buena parte, no fue impulsada por investigación, pero varios de los argumentos hechos en este proceso tomaron investigaciones del CIUP, por ejemplo, sobre el impacto que tenía sobre el empleo, haber estudiado en una universidad fundada después de la liberalización. O sea, el CIUP hizo muchos estudios, Gustavo Yamada y Pablo Lavado hicieron varios estudios sobre las brechas que se estaba generando en la calidad de educación y en la oportunidad laboral para los graduados, y eso sirvió para desarrollar varios de los argumentos en favor de la ley universitaria, ¿no? El IPE produce este índice de competitividad regional, que es sumamente útil y que permite que las regiones tomen decisiones sobre la base de evidencia, que si esperaran para que el Estado la produzca, se demoraría varios meses o un año. Entonces el IPE la produce de manera constante y permite que las regiones tomen decisiones, son recursos, insumos para la toma de decisiones. En buena parte, el trabajo de comunicación bastante agresivo de Lima Cómo Vamos, que es uno de estos think tanks en el límite, ¿no? Que puede que sea, puede que no, durante la última elección de alcaldes, ayudó a empujar el debate a un debate un poco más informado sobre las elecciones. Y veías muchas veces no todos se dieron cuenta, pero en muchos programas de noticias, cuando había una discusión sobre con los candidatos o sobre los candidatos, se usaba data que Lima Cómo Vamos estaba popularizando, ¿no? Data de una encuesta de la Universidad Católica, pero esa encuesta de percepciones, sirvió para informar el debate, y que yo creo que nos dio el resultado que nos dio, ¿no? Personas, hagan los números. Cada gabinete, ¿cuántos ministros, ministras, viceministros y viceministras tienen que salen directamente de un centro de investigación? Del CIUP, de GRADE, del IEP, de Macroconsult, de la SPDA, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿perdón? O no, cuando no había gabinetes de lujos también han sido. Entonces haces el cálculo y como si nada la mitad vienen directamente de un centro de investigación, un think tank. El MIDIS se creó en GRADE por una investigadora del IEP, porque no podía hacerlo en IEP porque era muy cachoso, ¿no? Pero se fueron a GRADE y la primera oficina del MIDIS, cuando se juntan a diseñarlo, es en GRADE, que es un centro de investigación. Entonces, un ministerio completamente nuevo se crea dentro de un centro de investigación. Comemos un montón de variedades de papa últimamente, en buena parte porque el CIP, el Centro Internacional de la Papa, ha venido estudiando esto durante mucho tiempo, y en el 2005 o 2006 más o menos tuvieron una campaña global, y en el Perú en particular, que promovía estas variedades de papa. Continuidad, como decía, ¿no? En la política económica.
buena parte del trabajo de focalización del gasto, que estaríamos en una peor posición de la que estamos hoy, se dio por investigaciones que se hicieron en centros de investigación, en el CIUP, en GRADE, el IEP, Agroconsult, sobre los niveles de subcobertura, de filtración y de yuxtaposición de los programas sociales en el Perú en la época de los 90. Y eso hizo que se reduzca buena parte de la pérdida que había por una poca focalización, ¿no? Entonces sí pueden tener impactos bastante positivos. Entonces aquí entramos al tema porque si lo veo como una inversión, lo veo como algo que me va a generar un beneficio, ¿no? Si yo invierto en un centro de investigación, tengo acceso. Si yo invierto en un centro de investigación, tengo acceso a personas que me pueden asesorar de manera continua sin tener que hacer un contrato, ¿no? Yo quiero saber, estábamos empezando a trabajar con una agencia de gobierno de Arabia Saudita, en tema de ética también. ¿Y qué quieren ellos? Ellos quieren desarrollar un sistema para que el gobierno de Arabia Saudita pueda interactuar con centros de investigación de otros países de manera más directa y más fácil. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros queremos invertir en el sector agrícola de India. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Contratamos a McKinsey o a alguna otra consultora que nos cobra una millonada y no nos da realmente esa información granular de la política económica o la economía política del sector agrario de la India. Entonces nos conviene más, porque ya lo hemos probado, hablar con centros de investigación de la India que no solamente saben lo técnico, sino que saben la política, ¿no? Conocen los idiomas que se hablan en las distintas partes, los incentivos que existen a nivel local, no solamente de nivel estado local. Entonces me da mucho más valor tener esa relación directa, ¿no? Y no tengo que hacer contratos con ellos, basta con que tenga una relación de largo plazo, ¿no? Entonces me da mucho y yo tengo que obviamente invertir en ellos de alguna manera, ¿no? Si yo fuese una empresa o un gran grupo económico, pensaría, ¿no?, que es más barato que un lobby, definitivamente, cuestan mucho menos. Son más baratos que un estudio de abogados cuando hay un problema con el Estado, ¿no? Yo tengo un amigo que trabaja en el sector minero y le digo, bueno, ustedes tienen problemas con la SUNAT todo el tiempo. El problema no es necesariamente que no pagan los impuestos, es un problema tributario, es política tributaria en el Perú. Pero ¿por qué no invertir en investigación sobre esto? Para que la política tributaria mejore, que sea más justa, que sea más equitativa, que sea más transparente, que sea más clara. Te va a salir más barato que lo que le pagas a los abogados y a los contadores todos los años para resolver el problema cuando viene la SUNAT y te dice, págame lo que yo digo que me debes, ¿no? Es menos caro que una consultora, porque no te hace un proyecto, sino que está constantemente estudiando tu tema, aparte no cobra los mismos fees, y definitivamente es menos caro que una campaña de marketing. Pero hay que apoyarlos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es ¿cómo apoyarlos? Entonces, esa es una receta bastante amplia de cómo apoyarlos. Voy a empezar de abajo para arriba, ¿no? En el ideal, las comunidades de centros de investigación o de think tanks más maduras o más fuertes tienen estas características. Tienen un discurso político. Que incorpora evidencia como un valor. O sea, la evidencia en la discusión política está bien valorada, ¿no? Cuando los partidos políticos salen a presentar sus planes de gobierno, no le tienen miedo a hacer referencias a estudios o expertos que han presentado la evidencia detrás de esas ideas, ¿no? En la discusión que tenemos en público, en temas de interés público, se incorpora la evidencia que sale de los centros de investigación. Eso es visto como algo bueno, ¿no? Uno gana un argumento cuando dice eso, ¿no? Y esto pasa en todo el mundo y esto pasa en China, ¿no? O sea, el financiamiento y el apoyo a think tanks en China en buena parte en los últimos años se ha dado porque los políticos, o sea, dentro del partido comunista chino, los mismos políticos se dan cuenta que tener a un think tank detrás que apoye sus propuestas les da valor a su recomendación dentro de las negociaciones internas, ¿no? O sea, aún en este contexto sumamente ideológico, tiene valor poder decir, yo no lo digo solamente por ideología, lo digo porque tengo acá un estudio de este grupo de expertos, ¿no? El sector privado y la sociedad civil en general están interesados en la generación de evidencia, lo ven como un valor nuevamente, ¿no? Entonces invierten. No tienen que invertir grandes cantidades de dinero, pero participan en apoyando a distintas organizaciones para que generen evidencias sobre los temas que ellos tienen interés.
El Estado y los partidos políticos están interesados en usar evidencia. Los procesos, digamos, toma de decisiones en el Estado formales dicen hay que presentar evidencia. El Perú tiene el presupuesto por resultados. Es un mecanismo que obliga a los programas en todos los ministerios a presentar evidencia para que te den plata. Y si quieres más plata tienes que hacer una evaluación, y si quieres más plata una evaluación de impacto. Entonces de una manera no necesariamente están usando la evidencia de una manera perfecta, pero es un incentivo para que el tomador de decisiones que seguramente ya tomó su decisión, por lo menos busque evidencia que apoya esa decisión. Y ese ejercicio nos mueve en la dirección correcta, ¿no? Pero hay estos procesos formales que obligan a usar evidencia. Ah, no me he dado cuenta que tocaba. Los medios están interesados en comunicar evidencia, ¿no? O sea, y ustedes si entran a una prueba, ¿no? Pero vean la BBC y vean, no sé, pues Canal N, ¿no? Y si ustedes la BBC, los noticieros, en cualquier segmento de noticias van a ver que se presentan por lo menos 1 o 2 estudios como introducción a una discusión de política pública o una discusión de algún evento. Se invita a investigadores, se invita a académicos a discutir estos temas sobre la base de algún trabajo que han hecho o que están haciendo. Hay una cultura por presentar evidencia. No lo mismo en el Perú. En el Perú lo que tenemos muchas veces es una discusión sobre opiniones de los que entrevistan y de los entrevistados, ¿no? Pero yo sé, ¿no? Uno sabe, ¿no? Que si un periodista retara al político o no invitaras nunca a un político que no te presente evidencia de lo que dice, los políticos se buscarían evidencia porque todos quieren salir en televisión, ¿no? Entonces esos son los incentivos que uno puede ir generando. Universidades que no solamente están interesados en enseñar, ¿no? Lo que tienen que enseñar para el mercado, supuestamente, sino que además están interesados en generar nuevos cuadros de investigadores, de analistas, que sean capaces no solamente de hacer de correr un modelo econométrico, sino que sean capaces de convertir ese modelo econométrico en propuestas, en documentos de política pública, en presentaciones de política pública, o sea, sean capaces de convertir un estudio en una propuesta, en una idea aplicable, ¿no? Que sean capaces de interactuar con el público para saber qué es lo que los gobiernos locales necesitan, qué es lo que el sector privado necesita realmente, ¿no? Y la verdad es que, hay que ser sinceros, nuestras universidades todavía no lo hacen, ¿no? Y finalmente necesitamos recursos nacionales principalmente. La investigación en temas de política pública en el Perú depende principalmente el día de hoy de la cooperación internacional, que se está yendo rápidamente, ¿no? Lo que nos va a pasar es que ya hemos entrado en un periodo donde la mayor cantidad del nuevo financiamiento viene en forma de consultoría del sector público o del sector privado, con sus riesgos. Y no voy a decir que son riesgos éticos, ¿ah? Porque en ninguna parte del mundo eso debería ser un problema. Si tú tienes que tener contratos claros, nada más, ¿no? Que diga que no están cooptando tu independencia o tu autonomía intelectual. Pero sí que se vuelve todo privado, ¿no? Si tú haces una consultoría al sector público y sector privado, eso que has hecho no lo puedes publicar, al menos que te den permiso para publicar. Entonces pierdes tu rol público. Y ahí entras un tema de ética, un tema de integridad, ¿no? Si todo lo que estás haciendo tú es a pedido, ¿dónde está tu propia agenda? ¿Dónde está tu propia agencia? Y yo creo que eso es lo que define, digamos, al think tank vis-a-vis una consultora, ¿no? Tú tienes tu propia agenda, tienes una agencia que busca algún cambio en particular y vas haciendo lo posible para conseguir el financiamiento para lograrlo. Ahora, recursos nacionales públicos existen. Cientos de millones de dólares en canon, impuestos por servicios por impuestos, ¿no? Impuestos por servicios. Hay muchísimo dinero. Lo que pasa es que no se está utilizando para la investigación para estos temas, ¿no? Sector privado, definitivamente, porque lo están usando en lobbies, en campañas de comunicación, en contratación de abogados, ¿no? Entonces hay que encontrar la manera de movilizar esos recursos para no quedarnos en una situación donde la poca investigación que se hace en temas de política pública prácticamente desaparezca, ¿no? Y si hay un riesgo en Lima, imagínense, hablaba con el alcalde de Huamanga. El alcalde de Huamanga puede querer hacer política pública basada en evidencia, pero no existe evidencia para el alcalde de Huamanga, porque la universidad no está produciendo suficiente ni publicando suficiente para informar sus decisiones.
lo que Mirko Lauer en un momento decía, hay poca densidad. En temas de política económica a nivel nacional hay muchísima densidad. Hay un montón de investigadores, centros de investigación, economistas en periódicos, en medios, consultores. Hay tanta densidad que es casi imposible tomar una decisión que no esté de alguna manera informada por algún tipo de evidencia. Pero en temas de transporte en Huamanga, ¿quién ha hecho un estudio sobre la situación de transporte en Huamanga? Entonces hay poquísima densidad. Entonces, si hay poca densidad, es muy probable que las decisiones las tomes mal informadas o poco informadas, ¿no? Entonces, algunos modelos que se pueden considerar, ¿no? ¿Cómo financiar los centros de investigación en el Perú? ¿O qué hacer para financiarlos si quisiéramos ser un poquito innovadores? Primero, donaciones desinteresadas. Ese es el holy grail de los centros de investigación. Todos quieren el endowment famoso, ¿no? El financiamiento basal. Todos quieren que alguien venga y les diga, toma, te doy $1 millón, te doy $1 millón, te doy $1 millón por los próximos 80 años, ¿no? Se murió mi mamá y dijo que quería que te quedes con todo el patrimonio de la familia, ¿no? Eso es lo que todos quieren, pero cada vez hay menos de eso, ¿no? Sí, pero ¿qué hace Chatham House? Chatham House, que es un centro de investigación grande, el programa de África me parece que puede que llegue a, será 1.200.000, $1.200.000 debe ser el programa de África, hace unos años eran 900.000, para ser un poco más. Ellos deben tener unos 40 o 50 donantes o financiadores para ese programa. Cuando yo trabajaba en el Overseas Development Institute, mi programa tenía un target, una meta de 900.000 libras, perdón, y teníamos 40 o 50 proyectos para financiar esos 900.000. Entonces lo que uno hace es va tomando poquito de donaciones, un poquito de financiamiento de distintas fuentes, pero tiene que ser mucho más agresivo en vender tu proyecto, en vender tu iniciativa, ¿no? Entonces, donaciones desinteresadas es, toma, te doy plata para que hagas lo que quieras con este dinero. Para eso tengo que vender un poquito más qué es lo que hago y cuál es mi valor. Crowdfunding, si quieres, es, ¿no?, por proyectos, ir buscando financiamiento, y ahí donde una empresa, un individuo puede sumarse al trabajo de otros, y si hay una coincidencia de interés, lo puedes hacer, ¿no? Hay un modelo para trabajar con universidades, que son las cátedras, los chairs, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto en una conferencia o un programa de televisión extranjero, van a ver, ¿no? No sé, pues la cátedra gestión para la economía inclusiva, pues. Entonces, ¿qué es eso? Es un financiamiento que le da a una empresa, a un centro de investigación, para que financie a un investigadora o un equipo de investigación para que toque un tema en particular. Tú puedes incluir en ese contrato total independencia, autonomía intelectual del centro de investigación, pero el que da la plata puede decir, yo quiero que aparezcas en televisión, quiero que hagas eventos, quiero que publiques, y que siempre diga, ¿no?, la cátedra gestión. Entonces hay un poquito de marketing, pero es una manera de financiar de largo plazo. ¿Y por qué le convendría a una empresa hacer algo así? Porque entonces tienes un grupo de gente que está estudiando tu tema de manera permanente, y no tienes que estar, ¿no?, haciendo consultorías cada 2 por 3. Acuerdos marcos para consultorías. Muchas veces, ¿qué hacen los centros de investigación? Se acercan a una empresa y le dicen, mira, ustedes en los últimos años han gastado X cantidad de dinero en consultorías. En el mismo sector. Se le han dado a esta empresa, a esta otra empresa, a esta empresa, a nosotros inclusive. Pero si ustedes van sumando todo esto, o sea, si no lo suman, está todo atomizado, no ha permitido que nadie se especialice. Pero si lo juntasen y armamos un convenio marco, y ustedes saben que en los próximos 10 años van a hacer estas consultorías, estos EIAs, estas evaluaciones de impacto, etcétera, 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 y se lo dan a una sola universidad o a un solo centro de investigación o a un consorcio de organizaciones, le permiten a ese grupo de organizaciones invertir en el largo plazo. Trae a los profesores, a los investigadores, a los expertos necesarios para desarrollar esa expertise. Entonces ahora tienes, no sé, pues en Cusco, a un centro de investigación especializado en minería. Podrías, ¿no?, con financiamiento privado o público, en vez de depender de gente que está en Lima, que te vaya a hacer una consultora sobre lo que sucede en Cusco. Y lo vas a hacer solamente por los días que los has pagado. En cambio, este grupo de investigadores en Cusco podría estar trabajando de manera permanente en tu tema. Que esto funciona bastante bien. Y finalmente hay muchos ejemplos, Colombia es un buen caso, donde el sector privado, sociedad civil se junta
para crear centros de investigación sectoriales o regionales, ¿no? Que estudien ciertos sectores, el sector forestal, el sector cafetero, o las regiones, ¿no? Que estudien ciertas regiones en particular y que no solamente actúen como, digamos, pro Arequipa, ¿no? O pro Arequipa, sino que actúen como centros de investigación de lo que sucede en esa región, ¿no? Para que las autoridades, el sector privado, la sociedad civil estén bastante bien informados, ¿no? Eso es. Entonces, no es que no podamos, ¿no? Y aquí no he incluido, perdón, se me ocurrió algo antes de acabar, aquí no he incluido obviamente las otras maneras en las que el sector privado o el sector público pueden apoyar, o las personas pueden apoyar la formación de estos centros de investigación si consideran que es una buena inversión, ¿no? Yendo a los eventos, llamando, insistiendo, preguntando, ¿no? ¿Y qué tiene que decir tal organización, etcétera? Dando data. Muchas veces yo estuve reviviendo un contrato que había hecho un centro de investigación británico con el NHS, que es como el de salud, digamos, del Reino Unido. El contrato que tienen ellos no es por plata, es por data. Entonces, la data, que es un recurso carísimo, se la ha dado el de salud británico, se lo ha dado para que ellos analicen esa data y hagan investigación sobre ese tema, ¿no? Y así hay muchos acuerdos con empresas que tienen un montón de data, pero que no tienen la capacidad ni el interés de utilizarla o de analizarla, más allá de lo que les sirve para el negocio, pero que podrían ser de gran utilidad para un centro de investigación. Las mineras, que tienen una cantidad de data impresionante sobre las comunidades o las regiones donde tienen influencia, desde la calidad de suelos, precipitaciones, encuestas de hogares de las familias y las comunidades donde han trabajado durante 20 años, esa data que está en archivos, en documentos, ¿no? Podría ser, digamos, una mina de oro, valga no sé, el comentario, pero para un centro de investigación, ¿no? Entonces, es otras maneras en las cuales uno puede empezar a apoyar y fortalecer el trabajo de los centros de investigación, que no pasa necesariamente por darles efectivo, ¿no? Pero también retándolos, yo argumentaría eso, ¿no? Y demandando su participación y su presencia en esos espacios públicos donde no están participando. En el caso peruano, ¿cómo se está dando actualmente entre GRADE y EPE? O sea, ¿Qué cosa? ¿Cómo se mueven ellos ahorita? O sea, Bueno, el principal fuente de financiamiento para los centros de investigación es cooperación internacional. O sea, para la investigación, si quieres, enfocada en temas de política pública, con excepción probablemente de universidades. Los centros de investigación en las universidades, como el CIUB, como el CICEPA y otros, tienen la suerte de tener el financiamiento que viene de lo que pagan los alumnos, ¿no? Ahora, eso se da para investigación que va entre académico y práctico, ¿no? Entonces depende del investigador. Pero cuando hablas de temas ya dirigidos a recomendaciones de política pública, ese dinero típicamente viene de financiamiento externo y principalmente de fuentes internacionales. Eso es para la parte libre, la parte donde el IEP puede salir a decir, mira, he hecho este trabajo y lo publico, lo comunico, lo comparto sin ningún problema, ¿no? Pero hay mucho trabajo que los mismos investigadores tienen que hacer, porque tienen que pagar cuentas, que es con consultoría, ¿no? Empresas, durante un tiempo el sector privado, minería, construcción, fue el principal cliente de muchos centros de investigación. Ahora se están cuidando mucho más, por obvias razones, y el sector público, que cada vez más contrata a estos centros de investigación para hacer estudios de impacto, para hacer evaluaciones, para hacer consultorías, un poco para entender lo que está pasando para diseñar las políticas públicas. Pero esas son consultorías, entonces eso reduce el espacio de libertad que tiene el centro de investigación para proponer ideas nuevas, para retar, para monitorear al sector público, ¿no? Si todo tu financiamiento viene del sector público, es raro que salgas a criticar una política pública, ¿no? ¿Sí? Justamente lo que comentaba, había una diapositiva que hablaba de ministros, ministras, muchos se habían formado En el centro, de sí. investigación. Eso es un poco como que está en el ojo de la tormenta. Me viene el caso, por ejemplo, de Jaime Saavedra, ¿no? Que, digamos, que fue vilipendiado, totalmente maltratado, no por su pensamiento, sino por, digamos, el pretexto que usó para sacarlo fue que hay mucha consultoría social. El Minedu se había gastado miles de millones en consultoría, que al final no se sabe bien, o quienes lo critican dicen no se sabe bien cuál fue la utilidad. Entonces por ahí también viene el tema de hacia dónde va el producto que genera un think tank, ¿no? O sea,
si efectivamente lo que vas a producir ha tenido un impacto, ha tenido, se ha producido, o se ha definido en una política que ha generado un impacto. O sea, cuánto el trabajo que yo produzco en realidad se lleva a la práctica. Muy poco. Porque eso, digamos, es lo que te va a generar a ti valor. O sea, Sí. yo he trabajado por un documento que no ha sido un escritorio o no lo han, o ha tenido el visto bueno de un gerente de un privado, ¿no? Sino Sí. que efectivamente mi chamba sirvió para hacer esto. Sí, pero ese es un buen punto. O sea, dos cosas, ¿no? Saavedra empezó en Grade, tiene una historia larga de trabajo en Grade, y cuando nosotros organizamos un premio, o sea, el premio Poder al Think Tank del año con la revista Poder todos los años, y hace unos años ganó Grade por el trabajo que había hecho en educación. Y justo estaba Saavedra de ministro y presentó el premio a Grade, ¿no? Fue un poco él porque quiso ir. Su reflexión fue: qué bueno que ese trabajo en el que yo participé hace 20 años, ahora está teniendo impacto, ¿no? Y eso es un poco la historia de la mayoría de los impactos que uno observa de los think tanks. La gran mayoría son impactos con una larga historia, ¿no? El impacto inmediato típicamente se va a dar con una consultoría, ¿no? Pero ¿por qué te llamaron a hacer la consultoría? Te llamaron porque durante mucho tiempo has ido desarrollando una reputación, una presencia en este territorio intelectual, ¿no? Ese es mi territorio, yo sé de este tema. Si necesitas a alguien que te asesore, que te ayude, llámame a mí, ¿no? Soluciones prácticas, PREDES, son dos centros que ven temas de manejo de riesgos, respuesta ante desastres naturales. Cuando hubo el problema cuando tuvimos el niño costero, y tú veías las páginas web de la mayoría de los think tanks, los únicos que tenían algo relevante a lo que estaba pasando durante ese verano eran estos dos centros de investigación. No es raro entonces que hayan sido los primeros que el Estado haya tenido que llamar para preguntarles qué hacemos, ¿no? Entonces, claro, esa llamada es una consultoría, entre comillas, pagada o no pagada, pero durante mucho tiempo antes tú has ido desarrollando y generando conocimiento, expertise, que te prepara para ese momento, ¿no? Pero la historia de muchos ministros y ministras es esa, ¿no? Mercedes Arauz empezó en el SIUP, yo trabajaba con ella cuando veíamos competitividad, veíamos acuerdos de libre comercio, el ALCA en esa época, y fue armando su reputación que permitió que estuviese, digamos, vinculada al Ministerio de Comercio, y así fue entrando ella a la política. Se quedó en la política. Elsa Galarza no, Elsa Galarza ha entrado y ha salido del gobierno ya por lo menos 2 veces. Carlos Casas ha entrado y salido del gobierno por lo menos 2 veces. Entonces en algunos casos tienes esta puerta giratoria y en otros casos tienes ya un cambio permanente, ¿no? Eso es normal en todo el mundo. Yo lo que comentaría, para regresar al tema de ética, es que es importante que haya transparencia en estos procesos, ¿no? Que si se hacen consultorías se sepa quién la está haciendo y por qué, ¿no? Entonces, no que si la ministra o el ministro es de un centro de investigación, todos los proyectos vayan a ese centro de investigación. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Pero si tu financiamiento depende en buena parte del Estado, por consultorías, cuando el ministro de la ministra se equivoque, es muy poco probable que salgas a decir algo. Y otra cosa antes de acabar, lo que tenemos en el Perú, y ahí por eso hago énfasis en la importancia de los centros regionales. Lo que tenemos en el Perú es una alta concentración de centros de investigación buenos, porque hay muchos, pero los buenos son pocos en Lima. Y los buenos son pocos en Lima y todos tienen un origen o algunos orígenes comunes. Un par de universidades, 2 o 3 facultades, algunos colegios. Entonces lo que tienes es un debate bastante, si quieres, cuidadoso. Hay campos bien distintos, ¿no? Visiones del mundo muy distintas, si quieres la derecha y la izquierda, o sea, extremas, y simplificando esto, ¿no? De izquierda a derecha, porque en el Perú es un poco difícil hablar de izquierda a derecha. Pero en el medio, la gran mayoría de los investigadores no vas a ver un debate como verías en un espacio chileno, colombiano, o británico, o norteamericano. Va a ser un debate bien cuidadoso porque todos se conocen. Entonces, por eso, una de las cosas que yo intento y fomentamos y apoyamos es nuevas iniciativas, sobre todo fuera de estos espacios ya bien consolidados, ¿no? Que surjan centros de investigación en provincias, en regiones, en sectores donde se convierten en nuevos y generan un debate un poquito más amplio y más informado, ¿no? Sí, pero ¿crees? ¿Alguien más? Sí. Solamente, o sea, por este punto hemos mencionado, o sea, el tema del origen, digamos, de think
¿cómo se maneja, conoces tú de otros países, sobre la transparencia y cómo se maneja la información? En los años 50 se crea el Instituto para el Tabaco, que fue creado por la industria, por el sector tabacalero. Y con la intención de alargar el cambio de leyes y normas, ¿no? sobre que afectaban a la industria. Sí. Abiertamente había un interés, ¿no? El origen era muy claro. Mira, de hecho últimamente el tema de transparencia ha entrado en la agenda de los centros de investigación hace un par de años. Una de las iniciativas con las que trabajamos es Transparify. Ellos lo que hacen es te dan un rating, te dan 0 a 5 estrellas a los centros de investigación. Entonces, ellos tienen una lista de centros que ellos evalúan todos los años, pero hace un par de años un think tank chileno nuevo, Espacio Público, ¿no? A través de mí, porque los conozco, los conocí a ellos, me pidieron que les pida a ellos que los evalúen a ellos, que les hagan un rating, ¿no? Entonces, Transparify miró su página web, miró su información y les puso un rating, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Dicen, si yo entro a tu página web y puedo ver quién te financia, cuánto te financia, para qué te financian, te doy 5 estrellas. Pero si entro y no puedo ver quién te financia, y más, haces el esfuerzo para que no nos enteremos, te pongo 0 estrellas. Entonces, cada vez más los centros de investigación se están moviendo en esa dirección, no solamente en temas de financiamiento, sino están publicando sus intereses, están publicando información sobre sus investigadores, están publicando su data. O sea, yo hago un estudio sobre el sistema de pensiones del Perú y concluyo esto, pero te pongo la data que usé para que tú hagas el mismo estudio si quieres y lo repliques. Y veas, ¿no? de dónde salió mi análisis, etcétera, ¿no? Entonces se está moviendo en esa transparencia justamente porque cada vez hay más cuestionamientos sobre la legitimidad de los expertos y sus recomendaciones, ¿no? Irónicamente, los que están siendo más golpeados en artículos periodísticos, en el New York Times, en el Washington Post, en el Guardian, etcétera, son los centros de investigación más transparentes. ¿Por qué? Porque entra el periodista a la página web y se da cuenta que a Brookings lo financió Google o lo financió el gobierno noruego y dice, ¿cómo es posible, ¿no? Entonces puede cuestionarlo. Pero ¿qué está pasando? Los periodistas están empezando a mirar a los think tanks recién. Entonces están empezando a como que actualizarse sobre lo que realmente ofrecen, ¿no? Por ejemplo, ofrecen acceso. Nunca lo han dicho públicamente, pero ahora están teniendo que decir, sí, yo ofrezco acceso. Eso es lo que la gente por eso me pagan. Entonces, en ese sinceramiento creo que la discusión va a ser un poquito más correcta. En el Perú el nivel de transparencia es muy bajo. Es muy bajo, ¿no? Yo soy de la opinión que mayor transparencia es mejor y tenemos, de los proyectos que tenemos es un directorio abierto que tiene como casi 3.000 think tanks a nivel mundial, lo vamos sumando, ¿no? Y los centros mismos pueden mandar la información, nosotros la verificamos y está actualizada. Entonces ahí ves información de quién te fundó, quiénes son tus directores, cuánto financiamiento recibes, cuántas publicaciones tienes. Entonces se puede empezar a entender un poquito más cuáles son los centros. Perdón, estoy un poco perdido con las... Voy a hacer así. Yo me puedo quedar más tiempo, no sé si ustedes se pueden, pero voy a moverme en esta dirección, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay otras? ¿Podrías hablar un poquito más en cómo los think tanks ayudan o qué impacto tienen en las empresas? Sé que hablas un poquito del sector de minería y construcción, pero... Sí. No es la empresa privada no es típicamente el objeto de los centros de investigación. O sea, eso es de los think tanks, ¿no? El concepto de think tank no lo relacionamos con la empresa privada. Pero definitivamente puede ayudar o puede impactar en ellos mucho. Primero, a través de cambios en la política pública y en la regulación, ¿no? O sea, los think tanks participan activamente en la incorporación de nuevos impuestos selectivos, participan en discusiones sobre la tasa de interés, participan en discusiones sobre acuerdos de libre comercio, ¿no? Acuerdos comerciales con otros países, participan, por ejemplo, en política de competitividad, participan en la definición de políticas laborales. Todo esto tiene un impacto sobre el sector privado, ¿no? El argumento que yo le doy a veces a mis amigos del sector privado es eliminas incertidumbre, ¿no? Si la política pública de una región o de un sector está muy bien informada y tú puedes predecir que las decisiones van a estar bien informadas, tú puedes empezar a predecir las decisiones que se van a tomar, ¿no? Porque le preguntas a los investigadores y a las investigadoras que están informando el proceso de política pública y más o menos tú puedes llegar a la misma conclusión a la que va a llegar
el Congreso, que va a llegar el Ministerio, que va a llegar el gobierno local, ¿no? Entonces, bueno, no será un resultado favorable para ti, pero es un resultado que puedes predecir, que puedes decir, bueno, ya, van a subirme el impuesto, ¿no? Me van a obligar a, no sé, pues hacer otro EIA porque el que hice estaba mal hecho, ¿no? O sea, ya sé qué va a pasar, ¿no? La otra cosa es que los centros de investigación con el sector privado en los últimos años han empezado a jugar un rol de apoyo, ¿no? Yo soy un poco crítico, de muchas de las iniciativas digamos, de change making o de responsabilidad social, o emprendimiento social, sobre las cuales el sector privado se ha ido subiendo, porque yo creo que no cambia realmente las relaciones de poder. Pero los centros de investigación en buena parte están ayudando o están informando estos procesos, ¿no? Cuando Unilever empezó a trabajar fuerte en temas de desarrollo internacional, se compró el pleito de los objetivos de desarrollo anteriores y ahora los sostenibles. El Overseas Development Institute trabajó muy de cerca con ellos en ayudarlos a definir esos objetivos que se ponían como empresa, en ver los mecanismos que iban a utilizar para lograr esos cambios. Entonces, cuando las empresas buscan involucrarse en estos procesos de desarrollo o procesos de participación en la política pública, los centros de investigación en políticas públicas están muy bien posicionados para ayudarlos y asesorarlos, ¿no? Como decía antes, ¿no? El sector privado quiere invertir en un nuevo sector, quiere invertir en un nuevo país, en una nueva región. Los centros de investigación son típicamente donde ellos acuden, o podrían acudir, lo hacen en otras partes del mundo, ¿no? Para tener ese expertise que necesitan para operar. ¿Por qué las empresas, las transnacionales británicas financian a Chatham House? Porque en Chatham House van a poder recoger, capturar el expertise necesario para entender todos los países donde están operando, sin tener que ellos ir, financiar, ¿no? Hacer consultorías. Es personas que están explorando, estudiando estos contextos, estas realidades, estas culturas, estos sistemas políticos de manera permanente, ¿no? Y lo mismo pasaría, una relación de largo plazo con un centro de investigación en el sur del Perú o con investigadores que estudian en el sur del Perú de manera permanente, evitaría, yo pongo mi mano al fuego, evitaría los conflictos sociales, mineros, económicos que tenemos. O sea, no me llamaría la atención. O sea, yo apostaría por eso, ¿no? Y sería baratísimo además, ¿no? Comparado con lo que te gastas. Sí. ¿Utilizan el elemento prospectiva en los análisis? Ese es un excelente comentario. No. En el Perú, nada. En el Perú todavía yo diría que somos bueno, no es una crítica al Perú, ¿eh? La gran mayoría de centros de investigación trabajan sobre la base de evidencia de lo que fue o lo que es, ¿no? Y de hecho el método que se ha popularizado, y en buena parte porque a los economistas les conviene, es esas evaluaciones de impacto, esos randomized control trials, ¿no? Que es una importación del sector médico, de las ciencias duras a las ciencias sociales, que funciona a veces y no tanto, que te ayuda a explicar qué fue, qué pasó, ¿no? Pero no te explica qué va a pasar. Entonces, a los centros de investigación en el Perú en particular, pero en buena parte del mundo, les falta prospectiva. O sea, en sus recomendaciones de política pública, rara vez vas a ver un trabajo de prospectiva que te diga cómo va a ir cambiando el mundo y por lo tanto cómo tus recomendaciones deberían ir adaptándose a esa... Eso hay muy poco. Hay Nesta lo hace en el Reino Unido, que combina lo pasado con el futuro. Chatham House, de hecho, cosas muy interesantes porque está cumpliendo 100 años, ellos tienen han construido, súper interesante, tienen como un salón de directorio con televisores, con pantallas y por todos lados, donde hacen simulaciones. Entonces, cuando tienen un trabajo de investigación sobre algunos conflictos, etcétera, invitan a actores involucrados en ese tema y crean una simulación. Y usan esa simulación, un niño costero. Entonces invitan a toda la gente involucrada, sector privado, sociedad civil, gobierno, y les plantean un escenario. Un niño costero, ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Y ahí usan eso para probar si su investigación y sus recomendaciones van a funcionar o no. Entonces están incorporando ese tipo de análisis, pero se hace muy poco. Y yo creo que esa sería una contribución importante para el sector. Sí, respecto la presentación anterior sobre el ministro Jaime Saavedra, hacer la acotación de que no solamente fue censurado por las consultorías, sino porque durante su gestión se denunció corrupción en compra de computadoras y también porque estábamos decidiendo participar en los Juegos Panamericanos que se realizan justamente este año.
a sabiendas de las necesidades públicas que tenía el país en la infancia, ¿no? Y otro aspecto, respecto al Ministerio de Educación, nos vende muchos supuestamente estudios realizados a nivel Perú, a nivel social, ¿no? A nivel desarrollo, progreso, que están orientados al enfoque de género, ¿no? Y esto viene justamente también desde Jaime Saavedra, pasó por Marilu Martens, continúa con Daniel Alfaro y ahora con Flor Pablo. Y estos estudios de enfoque de género, por ejemplo, hace poco se denunció que el esposo de Flor Pablo, la ministra de Educación actual, habría hecho consultorías por $6 millones para viabilizar el enfoque de género en el país. No voy a entrar en eso porque no conozco y no es el tema propiamente dicho, pero hay un punto importante, muy importante lo que has dicho, ¿no? El tema del enfoque de género es un buen ejemplo. Cuando yo empecé la presentación dije, el objetivo de nosotros es que las políticas públicas estén mejor informadas. Y que dije, no estén informadas como como un algoritmo que te dice, no, esa es la conclusión, sino que estén informadas para nosotros incorpora valores. Muchas de las políticas públicas en las que tiene que lidiar el Estado no son políticas que uno toma, o sea, no son decisiones que uno toma sobre la base de evidencia, sino que son decisiones que se toman sobre la base muchas veces de valores, ¿no? de una ideología. Finalmente esa es tu ideología, son tus valores, ¿no? Mala palabra en el Perú, pero no es la palabra incorrecta, ¿no? Entonces, lo que hacen los centros de investigación y lo que están haciendo cada vez más, y en países como el peruano, por un tema de quién te financia, es importante, típicamente han dejado de hacer, es presentar sus valores, ¿no? Entonces, los centros de investigación, mencioné, ¿no? En Estados Unidos, en Gran Bretaña, se han dado cuenta que el Estado está cada vez menos interesado de manera formal de pedir sus servicios. Entonces, están yendo al público. Pero para ir al público, ya no pueden ir al público como expertos técnicos y hablar solamente de temas técnicos. Tienen que hablar también en historias. Y las historias están llenas de valores. Yo creo en esto, tú crees en esto otro, te cuento una anécdota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están dando cuenta que tienen que empezar a hablar sobre, yo creo en esto. Eso es lo que yo creo. Bueno, sobre la base de esto hablemos, ¿no? Por lo menos no hay nada que te oculto. No te digo que yo soy neutral, que yo solamente tomo decisiones basadas en evidencia. Yo tomo decisiones basadas en mis valores. La evidencia me dice lo que es, los valores me dicen qué hacer. Entonces, esta discusión sobre el enfoque de género es un buen ejemplo de un proceso largo, previo a Saavedra, en el mundo, en el que los centros de investigación de políticas públicas del Perú y de otras partes del mundo no han participado de la manera en la que podrían participar el día de hoy, que sería una manera mucho más honesta en qué creo. Y eso podría haber evitado muchos de los problemas que tenemos hoy, donde un bando y otro bando que no se conocían, finalmente se han empezado a conocer de la noche a la mañana. O sea, porque el grupo de enfoque de género sabía que existía, pero nunca se había topado con el grupo de Con mis hijos no te metas. Y viceversa, vivían en mundos separados. Digo, separados figurativamente, ¿no? Porque en casi todos nuestros círculos sociales nos hemos encontrado con que efectivamente teníamos amigos de ese otro grupo, ¿no? Dependiendo de dónde estás, ¿no? Entonces, uno de los roles que pueden jugar los think tanks, pero que el financiamiento internacional no te ayuda, porque si tú quieres plata del Banco Mundial o de los canadienses o de los británicos, tienes que decir que eres neutral, es hablar más de valores. Y eso va a hacer que levante financiamiento doméstico. Porque va a haber gente interesada que tus valores sean los que se presenten en el debate público, ¿no? Ahora, ¿sí? respecto a tú comentaste una diapositiva, este discurso político que venga cargado con una evidencia, ¿no? Que le dé valor. Hace poco se publicó una encuesta en la que supuestamente el 82% de los peruanos está de acuerdo con el enfoque de género. Y en realidad la pregunta era si usted está de acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres. Es diferente. Como digo, ninguna investigación está libre de valor, ninguna, cero. No hay una sola pregunta. El censo es un acto político. Cuando tú haces preguntas, cuando tú decides a quién vas a censar y a quién no vas a censar, cuando delimitas el espacio de tu muestra. Hace creo que 2 censos, o el censo anterior, hubieron unas matanzas en la selva, en zonas de la selva, porque los técnicos del censo habían dicho que acá había una frontera censal, no una frontera política, y las poblaciones locales pensaron que les estaban delimitando el territorio y se generó una pelea. Eso pasa porque los que censaron no le preguntaron a los antropólogos que estuvieron en esa zona qué podía pasar, ¿no? Ninguna acción que tenga que ver con algo del espacio público, de la red pública, es no política, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que los centros de investigación se están dando cuenta, que no pueden seguir hablando de neutralidad, independencia, tienen que mostrar sus cartas. Pues déjame mover. Sí. Yo tengo una pregunta
algo el hecho de que el think tank como tal esté constituido como una organización con o sin fines de lucro? ¿O es... Mira, es una pregunta interesante. En Europa del Este, en los Balcanes, Hungría, Serbia, etc., la sociedad civil, las ONG, se la están pasando muy mal. Yo trabajo con varios centros de investigación de esa zona y bueno, piedras por las ventanas, publican sus cuentas bancarias, publican sus teléfonos, publican sus direcciones, publican del Estado mismo, son estados capturados, ¿no? Publican nombres de los hijos si están en oposición, ¿no? La época de Correa, centros de investigación en Ecuador, la pasaban mal. Si Correa estaba de mal humor con ellos, los mencionaba en sus discursos, ¿no? Y ellos lo que hacían era publicaban sus finanzas al detalle, justamente para evitar que cuando Correa diga quién está detrás, la gente pregunte, ¿no? ¿Qué ha pasado en esas partes del mundo? Los think tanks se están creando como empresas, como consultoras, con socios, pero en el estatuto de la empresa ponen que las utilidades se van a reinvertir en comunicación, en más investigación, en desarrollo de capacidades. ¿Y por qué lo han hecho? Una lógica bastante sencilla. Es más rápido crear una empresa y el Estado húngaro no se va a ir contra las empresas, pero sí se va a ir contra las ONGs. Entonces, para irse contra una empresa, tendría que irse contra todas las empresas o tendría que hacer a dedo, ¿no? Me voy contra esta empresa y eso no lo van a hacer, ¿no? Entonces, estratégicamente lo están haciendo. Ahora, si estás pidiéndole plata a una fundación, la Fundación Hewlett no te va a dar plata, no te va a dar un grant. Te daría una consultoría. La Fundación Hewlett, que me financian a mí, seguramente diría, bueno, el Perú no es prioridad para ninguna fundación, ¿no? O sea, para empezar. Pero si fuese prioridad, diría, bueno, yo encuentro la manera de darte la plata y dártela de una manera bastante libre, ¿no? Pero definitivamente te limita lo que puedes hacer. ¿Qué hacen muchos centros de investigación en países complejos? Sudán, Sierra Leona, son países con los que estoy trabajando, que puede ser Ghana, que no es complejo, pero en su momento lo fue. Crean ONGs en Gran Bretaña, en Suiza, en Estados Unidos, en Panamá, porque se hace más fácil. Bueno, no los africanos no, pero los latinoamericanos crean en Panamá, porque la captación de fondos se hace más fácil. Creo en Estados Unidos porque puedo captar financiamiento por ejemplo, de la diáspora peruana. Ningún peruano me da plata, los peruanos no quieren dar plata. Es probablemente cierto, no están acostumbrados a financiar centros de investigación. Pero los gringos sí, es parte de la cultura financiar centros de investigación. Y de hecho, te beneficia financiar. Entonces, ¿por qué no crear una Fundación Universal Pacífico en Estados Unidos que incentive que la diáspora norteamericana te dé plata? Así como su colega le da plata a su universidad y yo sentado en el banco, yo le doy plata a mi universidad para que haga investigación, pero a Perú no me conviene. Pero si se la doy a la Fundación Pacífico en Estados Unidos, sí. Y muchos centros hacen eso también. Entonces, el formato de la organización no importa tanto, pero sí tiene implicancias, ¿no? Yo diría que la motivación es otra. La motivación es qué es lo más fácil, qué es lo más seguro, inclusive. ¿Sí? Más o menos, sí. ¿Alguien más? ¿No? Yo sé que nos hemos pasado ya bastante, pero tenían preguntas, así que... Bueno, acabo simplemente... Si quieren saber más de centros de investigación, ese es mi correo, enrique@unthinktanks.org, con gusto, conversar con ustedes, es lo que hacemos. Y les fomento, ¿no? No solamente que los vean como una inversión, ¿no?, de su tiempo, de sus recursos. Yo sí creo que tienen el potencial de beneficiarnos a todos, no solamente porque van a ayudar a cambiar la política pública, sino que pueden ayudar a darnos un mejor contexto en el que todos estamos viviendo, pero no lonche gratis, ¿no? O sea, definitivamente hay que demandar que estos centros de investigación hagan las cosas de manera distinta, sean mucho más proactivos en la definición de sus agendas, sean más proactivos en la comunicación de lo que están haciendo, pero creo que esto va a pasar en la medida que hay un acercamiento entre los centros de investigación peruanos, que son pocos aún, los nuevos, y
los, digamos, intereses peruanos, ¿no? En la medida que sigamos siendo financiados por la cooperación internacional, esto es difícil, porque uno mira dónde está la plata, ¿no? Eso es un hecho. ¿Sí? ¿Tú crees que para la mejora del think tank, que los miembros tengan afinidad ideológica, política, o sean más bien tengan otra ideología, otra manera de pensar, para que el funcionamiento práctico del think tank sea que produzca mejores resultados? Todo eso va a depender. Mira, hay think tanks que son disciplinariamente muy homogéneos, ¿no? Que todos son economistas, yo diría que no es un sitio muy interesante donde trabajar. Disciplinariamente creo que debería ser variado. Hay think tanks que se enfocan en un tema, medio ambiente, salud, trabajo, ¿no? Esto es perfectamente válido. Hay think tanks que cubren muchos temas. Ideológicamente hablando, es inevitable que haya afinidad ideológica. Es raro encontrar, excepto en think tanks o centros de investigación de una universidad, es raro encontrar diferencias muy marcadas. Porque el proceso de contratación se da a través de estas redes profesionales, personales e ideológicas. O sea, alguien de derecha, ¿no?, que cree en el libre mercado, que cree que las mineras deben arrasar con todo el país, nunca va a ir al IEP a tocar la puerta y decir quiero trabajar con ustedes. O sea, la va a pasar mal, ¿no? Entonces no tendría sentido, ¿no? Pero podría decir, bueno, yo sé que no piensan eso, pero el IPE es un sitio un poquito más de acuerdo con como yo veo el mundo. Lo mismo, alguien de ultraizquierda que piensa que debemos, que piensa que medioambientalista, ¿no?, que no debemos tocar el medio ambiente en absoluto, ¿no? No va a ir apoyo, no le va a decir, oye, yo quiero trabajar con ustedes y desarrollar un programa que busque, pues, proteger las áreas naturales del Perú en su absoluto, ¿no? Entonces, esto pasa en todo el mundo. Tener una diversidad de opiniones no está mal, pero tampoco te va a limitar. Lo que sí está mal es no tener una buena gobernanza, ¿no? Y muchos de los centros de investigación que vemos en el Perú tienen una mala gobernanza, ¿no? No tienen un buen board, no tienen buena gestión, y eso es para otro día, ¿no? Pero ¿qué pasa en los centros de investigación? ¿Quiénes son los directores y directoras? Son investigadores e investigadoras que les tocó, que son los investigadores e investigadoras más senior, o que en ese momento les tocó dirigir una organización que es complejísima. El centro de investigación, ¿qué hace? Te da el servicio gratis, a ti, el gobierno, y después va al sector privado y le dice, oye, ¿me puedes pagar por lo que ya di? Y además tengo que conseguir a la mejor gente, porque tienen que poder ser capaces de hacer el mejor análisis, pero no le puedo pagar lo que le paga el sector privado, o el BCR, o el MEF, ¿no? Entonces, tienes un nivel de negocio imposible. Entonces, pero lamentablemente la mayoría de los directores y directoras son investigadores. Nunca se prepararon para liderar una organización, ¿no? Entonces, los más grandes tienen la capacidad de invertir en esa capacidad, pero la gran mayoría en el mundo no lo tiene, ¿no? Entonces, tener una buena gobernanza, tener apoyo de tus directores, de tu board of directors, ¿no?, es sumamente importante para un centro de investigación, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Es otra manera de apoyarlos. Tocar la puerta y decirle, oye, ¿cómo puedo apoyar? Yo sé de recursos humanos, yo sé de comunicación, yo sé de derecho. Yo te puedo leer los contratos y decirte esto no te conviene. No, nada. O sea, lo ve el mismo centro. Yo sé de finanzas, yo sé de prospectiva. Yo te puedo ayudar a algo que tú no sabes hacer. Y no lo vas a saber hacer porque no puedes contratarlo, ¿no? Entonces, yo trabajo en muchos centros de investigación en África, donde hay muchísimo dinero, pero la plata pasa toda por centros de investigación de Europa o de Estados Unidos o consultoras. Y entre el contrato que te da el donante, que es de 4 páginas, y el contrato que te da PwC, que es de 40 o 50 o 200 páginas, hay un montón de cambios. Pero no hay un abogado en Ghana que te diga, no firmes eso. Entonces, esas son otras maneras en las que pueden ayudar. ¿Sí? Bueno, gracias por el tiempo, yo creo que ya nos pasamos.